A ver, ahorita aviso. ¿Ok? Ok, JJ. Cuénteme un poquito, una vez que terminó el CIN, ¿cómo entró Jimmy a formar parte de la dirección de Noticias ETC? Yo estaba en esa época trabajando de subsecretario de Información en Quito. Un año antes yo había pedido licencia, aceptada por supuesto por el canal, para poder ejercer ese cargo de subsecretario de Información. Allí estuve poco más de un año. En un momento determinado, cuando se produjo la muerte lamentable de Pedro Zambrano, el ministro, y asumió el ministerio Carlos Vera, en esos días recibí la llamada de Jorge Kronfeld, que conversó conmigo y me invitó a regresar a lo que me gusta, a la televisión, y concretamente a regresar de director. A mí profesionalmente me pareció una buena opción, porque yo había ejercido varias funciones en el noticiero hasta esa época, ¿no? Entré como redactor, como locutor de un noticiero de 15 minutos junto con Denis Klein, estuve de reemplazo de productores, después fui reportero, estuve en todos los espacios, ocupé todos los espacios en el noticiero posible, menos la dirección. Y consecuentemente me parecía que para mi carrera era mucho mejor aceptar esa dirección que seguir en la función pública. De modo que me retiré del gobierno de Durán Ballén, con el que colaboré, como dije, un poquito más de un año, y accedí inmediatamente a la dirección de Noti10. Procuré mantener reuniones diarias de trabajo con los reporteros, con los productores, con los redactores. Procuré también imponer un poco más de disciplina de la que había en el noticiero. Y me convertí realmente, sí, en un hombre muy exigente, entre otras cosas, con la puntualidad. Recuerdo como anécdota que en 2 ocasiones dejé fuera del set a la compañera con la que mejor me he sentido trabajando en vivo, transmitiendo noticias, que es Rocío Chiriboga. 2 o 3 veces la dejé fuera del estudio por no llegar a tiempo 15 minutos antes, como debe ser un profesional. Luego lo contamos ya como anécdota, sigo con una gran relación con ella, ¿no? Pero esto es algo que yo digo, no tiene que ser también de los periodistas. El hecho de que vivimos a la carrera no quiere decir que no podamos observar ciertas normas que mañana o más tarde nos van a servir en la vida, como ser puntuales, porque ser puntual significa que respeto el tiempo del otro. Entonces, esa fue una de las cosas que hice, y considero que fue una etapa buena de solidaridad del personal. Y fue la primera vez que en toda la historia del noticiero llegamos a ocupar el primer lugar en el rating de la noche. Incluso fui parte de una etapa bastante curiosa en el noticiero. En algún momento los directivos del canal propusieron que hagamos un noticiero solamente de buenas noticias. Tarea difícil realmente. Y una tarea que duró poco. Ese noticiero, con un estudio que para mi gusto era demasiado vanguardista, y para el gusto de los televidentes también, motivó pues que se castigara la sintonía del noticiero durante un tiempo. Y fue un proyecto que duró 6 meses. Yo recuerdo que aparecía en los noticieros con tirantes, sin saco, con tirantes a leer noticias. Pero bueno, son etapas. Tengo muchísimos defectos, muchísimos. Pero una de las cosas que me dio Dios fue la tolerancia y la paciencia. Pues considero que por eso pude sobrellevar esa etapa que no es sencilla, dirigir y al mismo tiempo presentar un noticiero. Si ustedes se ponen si pasan revistas por los noticieros hoy, los directores no son presentadores, no presentan. Porque realmente es un trabajo que implica una gran responsabilidad y una gran concentración. Pero yo lo tuve que hacer en ese momento y no me arrepiento, porque a mí me sirvió muchísimo incluso para forjar mi carácter. Fueron íconos
Uno de ellos todavía continúa, que es Rocío, y otro fue Eduardo González. ¿Cómo fue esa conexión para llevarlos a TC? Bueno, estábamos en un... y también traje a Esteves, a Carlos Esteves. Carlos Esteves. ¿Sí? Algunos. Traje a Carlos Ochoa a trabajar también. Lo llevé lo saqué bueno, no lo saqué. Salió de Coavisa, me parece que estaba de reportero, y lo traje de director de noticias. Y tuvo una etapa muy buena en TC Televisión. Y eso era yo considero que como tenía buena relación de amistad con la gente, como no tengo dificultades en hacer amigos, todos eran mis amigos. Y eso fue lo que consiguió, lo que hizo posible que seguramente les vendí bien la idea de que era una nueva posibilidad, de que era un noticiero que tenía futuro, que era un noticiero donde tenían espacio, mucho mejor que el que tenían en los noticieros en los que estaban. Y esas fueron las razones por las cuales entraron a trabajar con nosotros, ¿no? Hicimos un excelente equipo, la verdad. Y vuelvo a decir que desafortunadamente para mí me decidí a hacer política cuando el noticiero alcanzó ya sus picos de sintonía. Y en ese momento, por circunstancias de la vida, decido hacer política. Y luego de eso, pues no digo que ya estuvo todo hecho, pero considero que quedaron las bases sentadas, muy sólidas, y que han significado que hasta hoy día, según tengo entendido, siga siendo un noticiero líder, el de ese espacio de la noche. A pesar de que en la noche hicieron los directivos algunos cambios con los que no estuve de acuerdo, pero uno allí es un hombre que tiene que colaborar, entender y dar opción también para que otros se equivoquen, ¿no? Nos cambiaron como 4 veces de horario, de 7 a 7 y media, después de 7 y media a 8, después de 7 a 8, después de 8 a 8 y media, quisieron ponernos a competir con Televistazo, es decir, hicieron toda suerte de cambios hasta que finalmente nos estacionamos en un horario, que es el de las 7 de la noche. Y cuando ya nos estabilizamos allí, el noticiero llegó al primer lugar en sintonía en la noche. Yo tuve 2 etapas tristes en mi vida, muy tristes. La primera etapa fue cuando yo estaba efectivamente dirigiendo el noticiero y dejé de dirigirlo para dedicarme a mi productora de televisión. Ya estoy aterrizando bien en el tema. Y estuve más o menos un año solamente presentando noticias, pero ya sin la responsabilidad de la dirección, porque ya estaba yo manejando mi productora. Cuando entra Carlos Vera, cuando lo contratan como director, yo por delicadeza, puesto que no tenía ninguna relación, a pesar de que los directivos me pidieron que no me vaya, a pesar de que el propio Carlos Vera me hizo saber que si quería me quedara de presentador, me parecía a mí absolutamente poco ético, ¿no? Y es por eso que me retiré, con pena, porque fueron muchos años que dejé mi alma en TC. Cuando un producto está bien, cuando está andando bien, cuando la gente lo ve, cuando está con buena pauta, cuando está el líder, ¿qué se le puede recomendar? Honestamente no es una tarea sencilla, quiere decir que las cosas las han hecho bien. Donde sí me parece que debe generarse un cambio, y lamentablemente por 1001 razones no se da, es en el noticiero de la mañana. Yo sigo pensando que hace falta la entrevista en vivo. Por más que parezca bueno y por más que a lo mejor el rating así lo diga, no lo sé, no conozco los de la noche, que el noticiero esté bien en la mañana, pero no tiene opinión. El peso de un noticiero lo da la opinión en la mañana. Eso es lo que pesa. Más allá de los puntos del rating, el peso lo da la opinión. Y TC no tiene opinión en la mañana.